Chinese. 9:36, estamos de regreso y dejamos un tema importante antes de ir a la pausa, Erich. Sí, comentábamos que para Cuba no solo era existencialismo, que sobrevive al gobierno de Maduro, pero también es que están mirando internamente. A medida que muere Fidel, que Raúl está llegando a una edad bastante ya avanzada, este gobierno de Cuba, el régimen que por colectivo, porque Díaz-Canel es como una figura, está mirando cómo se desarrolla esta situación allá, porque también la oposición interna dentro de Cuba, jóvenes dentro de Cuba, están mirando qué pasa en Venezuela. Y eso creo que es importante para Cuba. Hablábamos de existencialismo a nivel económico, la necesidad que tiene, todo el petróleo que ha mandado Venezuela, etcétera, pero también cómo esto, en esta era donde casi no se puede guardar información por las redes sociales, etcétera, lo que pasa en Venezuela puede tener un impacto directo o puede tener una percepción directa de lo que pasa dentro de la situación interna cubana. Fíjese, un tema que quizás hemos conversado en otros momentos y que muchos de los venezolanos se preguntan, y no es por ser pesimistas, pero si Estados Unidos no ha podido en tantos años derrocar el régimen de dictadura en Cuba, o sea, ¿por qué lo haría en Venezuela? Si se supone que ya la isla, o sea, Cuba está completamente el sistema por el suelo y depende exclusivamente de Venezuela. O sea, es como un mostrico chiquitico aguantando con sus brazos a un gran monstruo y Estados Unidos todavía no ha podido con ese mostrico chiquitico. ¿Por qué? Bueno, en gran parte creo que no. Estados Unidos, después de la crisis de los cohetes, que se dio un pacto con la Unión Soviética en aquel momento de no invadir a Cuba a cambio de ciertas cosas que negoció Kennedy con Khrushchev, parte de ahí. Pero creo que después también dejó de ser una prioridad para Estados Unidos, más allá de la retórica. Después de la Guerra Fría, que no estaba ahí. Cuba fue importante en los 60 y 70, cuando sí hubo efectos porque estaban financiando guerrillas, financiando gobiernos de izquierda por mucho tiempo de lucha armada. Y después Estados Unidos yo creo que tomó otra vía. También los cubanos fueron maestros de la comunicación y voltearon a la comunidad internacional en no hablar sobre derechos humanos en Cuba, no hablar sobre fusilamiento, encarcelamiento, sino decir Estados Unidos contra Cuba. Este discurso que oímos de Chávez, que oímos de Maduro, del imperialismo, del bloqueo y todo, esto es el libreto ¿Y no podrá cubano, pasar lo mismo con Venezuela, que en algún momento pierda el interés de Estados Unidos en Venezuela? Bueno, absolutamente. Yo creo que, de nuevo, el interés número uno para cada país del mundo, especialmente potencias internacionales, es sus intereses nacionales. No perdamos eso. Maquiavelli lo tenía bien claro, ¿no? Entonces, si bien la democracia es importante para muchos, para ningún país, incluyendo los países del Grupo de Lima, la democracia de Venezuela no es su interés número uno. Es la inmigración en los países, es que Venezuela apoya redes de narcotráfico que los imparta su seguridad. Esto no es una discusión teórica de la universidad sobre el bien versus el mal. No, estos son problemas reales. Claro. O sea, el problema de población que llega a otro país en unas condiciones terribles. Y vienen elecciones en muchos de esos países. Bien, por eso yo siempre digo, Machiavelli es el grande porque el padre del realpolitik. En las elecciones siempre, si hay un problema de desempleo, puede ser que los inmigrantes sean los culpables, ¿de acuerdo? Los inmigrantes nunca votan si no son ciudadanos. Hay un problema de seguridad, bueno, a lo mejor ese es el problema. Hay un problema de necesidad de recursos, bueno, puede ser, y eso lo puede decir el gobierno que esté en el poder o la posición de ese gobierno en una campaña política. Y esto es importante para Venezuela, que miremos cuál es el panorama político. En este momento habían ciertos gobiernos aliados, pero recordemos, también van a haber elecciones en Argentina, donde una Cristina Kirchner puede llegar, y inclusive en países donde hay gobiernos de derecha, que te diga eso puede cosa? ser. Inclusive la posibilidad del Foro de Sao Paulo. Absolutamente. En las reuniones en Caracas hay mucha gente que está señalando en este momento, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, no es conveniente, nos va a salpicar. Tenemos elecciones, de aquí viene, elecciones en Argentina, tenemos elecciones. Entonces, oye, esto de rebotar la izquierda y la presencia cubana y lo tal, y lo mismo cubano, ponernos nosotros en el objetivo otra vez. Entonces, empieza a ser, hay solidaridad, hay beneficio, pero también empieza a ser incómodo en esta coyuntura. Y el pescado, cuando lo compras, el primer día está bien, el segundo también, el tercer día empieza a pestar, ¿no? Y cuarto, si te lo comes el cuarto día va a salir intoxicado. Y recordemos, toda la política internacional es política doméstica. Toda política es política doméstica. Y yo siempre he sostenido, y muchas veces la gente no ha estado contenta cuando digo esto, la democracia en Venezuela o en ningún país es el objetivo número uno de ningún país.
de ningún país. Si lo pueden apoyar, bien. A nivel de discurso, perfecto. Pero el problema de migración, de economía, lo que pasa internamente es lo importante. El tema de Venezuela se convierte en un gran tema y todo el mundo de repente, porque parecía que de repente, porque habían entonces más muertos, pero el gobierno, el régimen en Venezuela lleva años ahí. ¿No? Claro. El régimen de Cuba lleva años ahí protegiendo. Bajo esa misma premisa, sin embargo, el problema de Venezuela se resuelve dentro de Venezuela. Claro, pero sin embargo de repente se convierte, ¿por qué? Porque hay una inmigración más grande, porque hay un problema más grande en la frontera de muchos países. Porque en el vecindario de los países tú te convertiste en un problema. Claro, no es que no quisieran resolverlo, no es que no quisieran ver una democracia, pero tengamos las cosas claras, en el vecindario se convierte en un problema, claro, y este es un tema de ahí. Y también por eso, algunas veces la oposición tiene que ver todas las opciones, porque también es una cuestión de tiempo, ¿no? Una cuestión de tiempo que hay. Y también hay que pensarlo. Mucha gente está pasándolo muy duro, pero muy duro, no solo obviamente los que matan, los que están heridos, pero también los que no tienen agua, los que no tienen electricidad, los que van a la calle a protestar y llegan a la casa ahí. Entonces también hay que jugar, y el gobierno juega con eso porque ellos aprietan y mantienen, entonces tratan de jugar este juego de la percepción de quién es culpa a quién, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es importante en este juego. Y siempre vemos de los países de Venezuela hacia abajo, se nos olvidan las islas. Sí. Las discusiones dentro del Commonwealth por el problema que tiene Barbados, por el problema que tiene otras islas, Aruba, porque una población que son países pequeños, con una población mínima, que le llegue 3.000, 4.000 personas, hay que ver lo que eso significa. En servicios, en necesidades, etcétera. Es complicado. Muchísimo. Sí, eso es importantísimo para cada país. Y regresando al tema de las negociaciones, hablábamos que si en Chile se pactó porque cada uno quería, obviamente son contextos muy diferentes, pero el gobierno de Siria, en el medio de una campaña donde parecía que ya todo el mundo quería que Bashar al-Assad saliera, abrieron negociaciones con la oposición, se sentaron a conversar con alguna parte de la oposición, con otras no, y al final, a medida que fueron ganando en términos de la guerra militar, de nuevo, otro contexto, pero es otro tipo de cosas, al final no salieron. Uno puede sentarse con cualquiera. Mandela se sentó con el gobierno de apartheid, pero el mundo entero estaba en contra de Sudáfrica. Entonces sabía que tenía posición de negociación. Aunque también aquí hay otro tema. Bashar al-Assad era único. Maduro no es único. No. Maduro es una sumatoria de una serie de grupos. Entonces, por primera vez, cuando vas a establecer una comparación con otro tipo de países, en el caso de Venezuela, el liderazgo está mineralizado. Las comparaciones siempre son malas porque ningún contexto es bueno, pero la mayoría de los regímenes no hay un único. Por ejemplo, inclusive, yo por ejemplo he vivido en la Europa Oriental, donde hubo una serie de transiciones al caerse los gobiernos comunistas que cayeron de diferentes maneras, ¿no? Y en cada una tuvo que ver. Y en algunos contextos, cuando se negoció con Mikhail Gorbachev, ¿quién era Gorbachev? El secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, pero Estados Unidos sabía que tenía una posición de poder en el sentido de que Rusia tenía un problema grande de grano, de comer. En otros lugares, como por ejemplo en Rumanía, donde tumban al dictador en ese momento, de Ceausescu, pues bueno, la posición puede llegar siempre, pero en otros, por ejemplo, partes de gobierno fueron gente que estaba dentro del gobierno y que estaba dentro de oposición. Por eso lo importante es de dónde partimos y qué realmente busca el otro gobierno. ¿Se sienten suficiente poder de decir esto va a ser para una táctica de demorarnos, para hacer una, o no necesito? O hay facciones también dentro del gobierno, como usted dice, dentro del gobierno hay facciones, siempre también hay facciones dentro de la oposición y se busca, eso es lo que busca cada lado, de nuevo, dividir y conquistar, ¿no? Lo que ocurre es que en la oposición, como tiene un comportamiento democrático, lo expresa, lo dice, el gobierno lleva la procesión por dentro. Sí. No, y encima un gobierno que controla la prensa, que va detrás de los periodistas, que tiene ese tipo de ventaja, entre comillas, a también poder manejar el mensaje. Podría ser posible que haya más de una mesa de negociación, ¿no? Una en Barbados y quizás en Caracas también hay otra mesa en paralelo y no lo sabemos. En Caracas siempre va a haber una mesa de negociación. Yo creo que en Caracas hay una mesa de negociación andante. Es lo lógico, ¿no?
Los problemas de Venezuela se van a resolver ¿dónde? En Venezuela. ¿No? Ahora, claro, hay mesas de negociaciones en diferentes lugares porque es bueno tener tipo de mediador. En este caso, por lo menos, el mediador es Noruega, no como en el caso, por ejemplo, de Colombia y las guerrillas, que el mediador era Cuba, que había sido partidario en el problema. Claro. Pero es entender la situación de venezolana como en toda es bastante única y es cambiante. Eso es el tema que hay que ver. ¿Cuál es? Uno negocia en cualquier negociación desde el poder. ¿Desde qué parte del poder? ¿Dónde estoy yo en este momento para poder negociar y dar qué? Negociar quiere decir ceder. Estoy dispuesto a ceder algo. ¿Hasta qué punto? Uno se marca y dice, hasta aquí puedo ceder yo. Esto es lo más que quisiera conseguir, pero puedo dejar esto. Pero eso son en dos partes que tengan una hoja de ruta de negociar algo. Si yo no estoy dispuesto a negociar, pues entonces puedo jugar ciertas cartas. Y la otra cosa es quién dentro de los grupos, como no hay un único, en cada lado, realmente tiene el poder o tiene el poder de decidir dónde, o influenciar, lo que quiero decir, a dónde va este tipo de negociaciones. Muchísimas gracias por haber gracias. venido. Gracias a usted, televidentes. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con usted. Ya volvemos.